Claro que sí, bienvenidos, FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. ¡Comenzamos! Y bueno, aprovechando Estamos esta de vuelta temporada para Navidad. justo navideña, Bueno, temporada navideña. ¿de qué vamos a hablar hoy, Arturo? De una película que es justo para esta época navideña que se llama Mi pobre angelito. La 1, La 1. la original. La única, bueno, no, iba a decir la única buena, pero la 2 también tiene La lo 2 está suyo, ¿no? buena, pero sí, esta es muy buena. Sí. Y yo digo que es obligada de Navidad. Cada año, ¿no? Como la nostalgia, De hecho, uno sabe que ya va a ser Navidad cuando empiezan a anunciar que la van a empezar que a la pasar. van a pasar todavía en tele O abierta, maratón. Exacto, o tú la pones. Porque vimos que de hecho era número... Ahorita, más o menos que ya, hoy es 14 de diciembre, para que sepan más o Era menos. número 1 Es en número Disney, 1 en México. Disney, México. Correcto. Bueno, Entonces, bueno, pues yo creo que ya todos vieron Mi pobre angelito, pero para los que no la vieron, ¿no? O para que recuerden, los que a Para lo que se mejor la acuerden. vieron hace mucho tiempo y medio tienen la noción. Empieza con una familia Que es un caos muy grande. muy grande. En una mansión, casi. Muchos niños, Mucha gente mucha en gente. general Y se tienen que ir al día siguiente de viaje a París por las Navidades, ¿no? por las fiestas de Navidad. Y el protagonista que es Kevin, que nunca me acuerdo, nunca sé Ajá. cómo decir el nombre del actor, que Macaulay es Macaulay, Culkin. Eso, Y el personaje es Kevin McAllister, ¿no? Kevin McAllister, ajá. Se porta mal, en teoría se porta mal. Lo regañan, Lo castigan, subiéndolo a dormir al ático. Y se olvidan de él al día siguiente, hay ¿no? que decir, hay un cortocircuito en la calle y entonces se apagan los despertadores porque en esa época no habían celulares, ocupaban un despertador electrónico y entonces se quedan dormidos y en el caos de salir corriendo porque tienen que llegar al aeropuerto, no lo despiertan. olvidan a Kevin. Ajá, no lo despiertan y lo dejan en el ático. En el ático. Y bueno, pues toda la película gira en torno a que la mamá quiere regresar junto con toda la familia para ver cómo está. Y pues... ¿Y cómo vive Kevin solo? Kevin vive solo... Según yo son como 4 o 5 días los que vive solo. O sea, Sí. no es ni una semana. No. Pero durante ese tiempo hay unos ladrones en la colonia. Y también que él cree que los desapareció con su deseo. Con su mente, sí, con su deseo. Él no cree que se fueron a París. Él cree que los desapareció porque dijo, deseo nunca volverlos a ver en mi vida. Y le dice, pues si de veras lo crees, a lo Pídelo, mejor se te cumple para que se te cumpla. Ajá. Y entonces él cree que fue él el que los desapareció. Correcto. ¿No? Y bueno, pues son como que todas sus... Las peripecias de que él viva solo. Y que hay 2 ladrones que quieren meterse a robar la casa. Bueno, de hecho todas las de la cuadra, pero especialmente su casa. Correcto. Y bueno, pues ya es todo lo que vive desde comprar cosas, porque para todo esto se supone que él es como un poco inútil, o bueno, nunca hacen ninguna acción dentro de la familia. Como nunca que todo toman le hacen, ¿no? responsabilidades y todos se lo hacen. Y entonces, a raíz de que está solo, pues tiene que tomar la responsabilidad de ir a la tienda, de ir a comprar cosas, de lavar ropa, de hacer varias actividades digamos, de un día común, adicional a que tiene que impedir que los ladrones entren a robar su casa, ¿no? Correcto. Y bueno. Es te diría yo que es no solo de temporada, sino de esas películas que, aparte de la nostalgia, son ya como un hito de el niño problema, la cuestión de la familia. Así porque, o sea, se ve que es una familia bastante disfuncional, ¿no? Súper disfuncional. Además de muy grande. Aunque dentro del caos, el único que resalta es Kevin. O sea, porque todos se van y están peleando y discutiendo, pero todos se van a París. Sí. De hecho, parte de el por qué lo castigan, o sea, de inicio, cuando yo vi esta película por primera vez de niño, de infante, en 1990,
según yo no la vimos en el Bueno, cine ni nada. Despuesito, porque la estrenaron en el Como 90 en el 92, 93, yo creo que fue la primera vez que lo vimos. Sí, Bueno, en los 90s, los 90s. para resumir. Yo recuerdo que cuando la vi de chico, como que en mi mente no era importante el por qué a Kevin lo habían No. castigado y nada. El Lo chiste importante era, uno, ver cómo hacía todas las trampas y demás para Pues impedir a yo creo que de los, chiquito lo veíamos por a los ladrones. la comedia física con los ladrones, ¿no? Correcto. No hacías énfasis en, oye, lo abandonaron y es como una familia medio problemática. De hecho, de niño decía, o sea, lo abandonaron como por error, ¿no? Por o sea, equivocación. ándale. Pero ya ahorita de grande ves que, o sea, la realidad es que la equivocación se dio porque hay una serie de eventos problemas y que no. Que pasaron Sí. para que justamente se diera el hecho de que lo pudieran olvidar. Como que el vecino estaba cuando contaron a todos. El tema de que como él se quejó del primo que iba a dormir con él, ya no durmió con él. El tema de que cuando tira el refresco, la leche o no sé qué, que están comiendo pizza, moja uno de los pasaportes, ¿no? y entonces Los justo 9. solo el de Kevin es el que tiran a la basura. Sí, pero volviendo nada más a tu punto, como que de chiquito la lectura es, es una comedia muy graciosa donde el niño chiquito vence a 2 ladrones. Pero ya la ves de adulto y dices, oye, la familia es todo un show, ¿no? De hecho, la comedia sucede por el drama. El tío mantenido. Por el drama de la familia, ¿no? Correcto. Y bueno, esta película también hay que decir que aquí en Latinoamérica y en México, o sea, México, Latinoamérica en general, es una película de nostalgia, o sea, de que siempre en estas épocas se ve y 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 se ve. De ahí mucho su éxito, aunque en su tiempo cuando se estrenó tuvo muchísimo éxito, pero así exagerado el éxito cosa es que tuvo. Lo que hizo en taquilla, pero pues hay alguien que sigue haciendo dinero de streaming, de que la pasen en tele, ¿no? Justo. O sea, todavía hay todo un mercado de consumo alrededor de la primera película. Iba a decir, y solo decimos de la 1, porque hay como 5 que ya no tienen que ver o algunas son para streaming, pero siguen haciendo dinero y dinero con la misma idea. Sí, y pues bueno, el éxito... que además hay que aclarar, Mi Pobre Angelito, pero en realidad es Home Alone. O sea, el niño solo en la casa, ¿no? El niño que se quedó solo en casa y nosotros aquí es Mi Pobre Angelito. Porque, pues bueno, ¿no? Sí, correcto. Bueno, en parte de su éxito, o mucho de su éxito, fue que aquí en Latinoamérica, en los 90s, básicamente solo existían entre 3 y 4 películas de Navidad, que de hecho son películas que al día de hoy podemos no habían muchas opciones. saber, justo no habían muchas opciones, que una es Mi Pobre Angelito, la otra es El Regalo Prometido, de Arnold Schwarzenegger. La otra es Milagro en la calle, no me acuerdo cómo se llama. Es la del Tim Allen, ¿no? Bueno, no, que es ¿cuál es? El de Jurassic Park, el viejito del Jurassic Park, que es Santa Claus. Sí. Y la de... pero que esta ya no me acuerdo cómo se llama, pero es el que sale en el de Tiempo de Herramienta. La de Tim Allen, que es con Jamie Lee Curtis. Ajá. Sí, esa ya Santa Cláusula creo se llama, ¿no? Santa Cláusula o algo así. ¿No se llama así? Bueno, fíjate, yo estoy hablando de otra, pero esa ya es más de los 2000. En los 90 estaba Santa Cláusula, pero Una Navidad de Locos. Esa es otra después. Que Tim Allen, pero ahí sí, ya cuando llegó vamos a hacer todas las de pero lo que decías eran como 4, 5 quizás, y se repetían. Correcto, ahora, en tele abierta. Sí, ahora pues ya hay muchas opciones. Muchísimas, o sea, de hecho creo que cada Navidad sacan 1 o 2 o 3 películas de Navidad con diferentes actores y diferentes premisas, aunque todo pues gira alrededor de lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos de... ¿Es una casa con 9 niños? Son 5. En el momento en el que sucede o que empieza la película, son los 5 hijos del matrimonio central. Es decir, Kevin y 4 hermanos. Kevin y 4 hermanos, que son, si no mal recuerdo, es Megan, Buzz, Kevin, la que le hablan francés, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y el pelirrojo. Ellos son los 5 del matrimonio central. Y aparte está no me acuerdo cómo se llama, la chica más grande, que es la hija de los que están en París. Por eso, prima de Kevin y de... Correcto, y los 2 chiquitos, Fuller y su hermano. Fuller y su hermana, que son hijos del hermano
de el central junto con su Entonces, esposa. 8 niños. Y lo decía porque cuando inicia la película, es la casa un caos, llega un policía y el que entrega las pizzas. Ni siquiera todavía te han platicado la película y es un caos, Un desmadre. un desmadre. Y ya parece un poco comedia, o sea, empieza a haber cosas chistosas, pero no hay nada de humor físico como va a ser después en la segunda parte. Correcto. Sí, de hecho, o sea, al principio te ponen la ambientación, justamente la situación que van a salir de vacaciones, que van a dejar la casa sola y que todos se están preparando y ahí sí pudiera decir yo que nos podemos identificar como cultura mexicana de todo hasta el final. Y haciendo la Porque maleta un día antes, ¿no? justo una noche antes le dicen a Unas Kevin, horas. hay que hacer la maleta y él todavía no ha hecho su maleta. Claro. Y le dicen, no te preocupes, de todas maneras tu mamá te la va a hacer, ¿no? Al final. Ujú. Pero el chiste es que todos están corriendo y justo por esa poca planificación, al final, como se quedan dormidos porque sucede lo de la falla eléctrica, pues justo tienen que empezar a correr, ¿no? Para alistarse. Correcto. Bueno, otra cosa que quería decir de el éxito que tuvo del éxito. a nivel Latinoamérica, muchísimo, como hemos mencionado en otros casos, tuvo que ver la adaptación del doblaje. Sí, yo cierro los ojos y no la pienso en inglés, la pienso en español. De hecho, lo único que pienso en inglés, por ejemplo, y eso siempre ha pasado, sobre todo en los 90s, es el que grito. los gritos o algunos eso, sonidos que no traducen, pero te quedan, pero de ahí en fuera los diálogos los piensas en español, ¿no? Sobre todo los modismos, ¿no? Los modismos, ¿cómo cuál? Por ejemplo, hay una parte en donde le dice, en una parte en inglés cuando lo van a subir al ático, en inglés sí le dice como tonta a la mamá, o sea, como que le está, y en el de español, como que lo suavizan, pero como que le dice, o sea, como de, ¿en serio? No sé qué, o sea, como que lo dice como espantado. Sí, de que lo van a cambia poner, un poco el sentido. Ajá, o sea, el sentimiento del niño en el de Estados Unidos se enfoca más en que es un malcriado. Sí. Y aquí en México se enfocan más en que es como un miedosón inútil. Sí. Sí, es un poquito más malo en inglés que Ajá, en español. Exacto. En español él queda como malo al inicio. Pero la verdad no recuerdo tantas cosas en inglés. Digo, yo toda la pienso hasta los diálogos con la familia, hasta la 2 también la pienso en español. Por ejemplo, en español, ya la parte de los ladrones y eso, sí, no llegan a decir groserías, pero sí dicen como de, voy a matar a ese niño. En inglés no dicen eso. Dice, voy a atrapar. O en algunos puntos creo que se dice, maldita sea. Pero eso ya, en ya español. Es subidísimo de pero tono, en ¿no? inglés, Sí, en inglés justamente no. No, claro. Sí. Bueno, ¿y a qué nos remonta esta película? Además de, como ya dijimos, la temporalidad y el hecho de que lo identifiquemos como algo de Navidad. Yo creo que también tiene que ver que la mayoría de los que vemos hoy en día esta película es porque la vimos de chiquitos. Sí, te digo, es el factor nostalgia, ¿no? Que justamente yo creo que ahorita ya está, inclusive se está permeando a las generaciones de nosotros que tienen hijos. Pues ya los hijos, a lo mejor, aunque no les haya tocado en su momento, acuerdan que es como un hito, o sea, como una actividad que ya se hace hoy en día en Navidad. Como, no sé, pudiera ser, por ejemplo, el pavo, que es como una cuestión muy de Navidad. Ya está en automático, ¿no? Ajá. Es ya rutinario. Como ya va a ser Navidad, oye, pues ponte la de Mi Pobre Angelito, ¿no? O sea, ya es parte de la tradición. ¿En dónde la vamos a ver? Tradición. ¿En dónde vamos? ¿En plataforma? De hecho, en cachitos tú no me dejarás mentir. Hubo una Navidad antes de que estuviera el Disney que tuvimos que buscarlo en cachitos en YouTube como 30 partes, 40 como 20, partes. ¿No? Pero se ve que la subieron cuando tenía restricción de tiempo YouTube hace 15 años y la vas viendo por cachitos. Yo creo que más por restricción de tiempo, yo creo que por copyright. A lo mejor ese entonces todavía como que no agarraba mucho. Pero sí, eran un chorro de cachitos. Pero sí eran un buen de partes, ¿no? Y sí, creo que todavía están. Si alguien la quiere ver, la puede ver en cachitos en YouTube. La puede ver en cachitos en YouTube. Y bueno, ¿tú qué crees que, si es que ha pasado, ¿tú crees que verla de chiquito y verla ahora tiene un significado diferente
¿Cómo la La veías? disfruto en las dos, pero como te decía antes de chiquito no le hubiera puesto atención como mucho a la primera parte. O sea, la familia es un desmadre y el tío es un vividor, Justo. yo diría maldito, bueno para nada, además Ajá, de los que no aporta nada, nada y más que se la como está no, y se sanguijuela, está ¿no? quejando toda la mendiga película de algo. Y el papá es un cero a la izquierda, la mamá el drama. Pero sí, o sea, ahora pienso, ¿qué pedo con esta familia? Porque además son ricos y, o Ah, sea, sí, 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 como sí. a veces digo, ¿cuál es el problema? O sea, todo está bien, pero no funcionan. Sí. Y, te digo antes, yo siempre pensaba en mi pobre angelito, pues por los rateros. O sea, que es que me reía cuando parece que los van a matar y ja, ja, ja. Pero están horribles las bromas. Lo que les hace el niño, o sea, está terrible. Pero sí la ves y sí está chistosa. O sea, Ajá. sí es una buena comedia física, de humor. Pero si la ves de adulto a de niño, yo creo que pones atención distinta en ciertas cosas. Por ejemplo, la última vez que la vi, dije, ¿te fijas que siempre el que llega tira la estatua de la entrada de o sea, Sí. el de la pizza lo tira. Hasta cuando llegan por ellos. Llegan por ellos, la tira. tiran. Vuelve a venir el de la pizza, La tira. Y eso no me enfocaba de chiquito porque, pues. Era O sea, X, ¿no? Bueno, o no, sea, no era un evento. Pero ahora que lo veo es muy chistoso. Quiten Sí. eso de la entrada que siempre que alguien viene, bueno, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, ahorita que mencionabas que viéndola ya de grande te centras más en el inicio, o sea, como en los personajes. Ujú. Por ejemplo, también hay el hermano, Boss. Ujú. Antes decía, pues sí, es como que pues Como el que molestó. un bully. Es como el que molestó, pero a Kevin, ahorita me doy cuenta que es con todos. Cuando Sí. está contando las cabezas la otra, Es un bully. él empieza 92, Es 64, un bully 12. y nunca nadie lo trata mal, pero él trata mal a casi todos. A todos. De hecho, él es el que le inventa la historia al vecino que hay saca con hay la que hablar del pala vecino de la sal, ¿no? que esa es otra. Ya de adulto digo, no manches, el personaje VIP, no, MVP. la mejor persona de toda la película es el vecino, que al principio te lo venden como que es un asesino que mete cadáveres donde En su... es una gran de sal. persona que está echando sal para deshacer el hielo de ahí de la calle y lo pintan como si fuera malo. Y toda la película Kevin se espanta por lo que le dijo el hermano y al final es súper bueno y es el que lo salva. Sí, 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 sí. Pero Justo. de chiquito todavía la veía y decía, bueno, sí es buena gente y todo, pero sí me dio creepy. Y ahora ya lo veo y digo, no, tiene nada de no, pero creepy. es un gran es como un buen samaritano, Sí. bonachón, y te lo pintan como malo, y la familia que todos son una fichita y bueno, o sea, eso lo ves distinto. Sí, sí, sí. De hecho, como la historia, la side story, Ajá. o sea, que no es la principal, ¿Cuál? del vecino. Del vecino. O sea, la verdad es que también está bien triste. Al final está feliz, pero cuando le comenta a Kevin, creo que es en la iglesia, que le dice que está peleado con su hijo, pero que ve a su nieta cantar en la iglesia y que por eso le gusta ir y que es la única manera que lo puede ver. O sea, todo eso está hiper triste. Y le está hablando de la familia. Y de hecho le dice, ¿y tiene mucho que se peleó? Y le dice, sí, años que me peleé con él. Sí, claro. O sea, como que, fíjate, es buen samaritano y tiene además un trasfondo, pues, que no es feliz, y de ¿no? hecho al final ves que lo vemos que está abrazando. Que como que se reconcilia, arregló, ¿no? Y hasta Kevin así como con la lagrimita Remy y de que está feliz de que se reconciliaron. Pero, por ejemplo, todas esas cosas, pues, de chiquito, sí, como que, lo que no importa, ¿no? Pues, o sea, lo que importa son los golpes. Lo que importa es que les ganó a los ladrones. Por eso, pero lo que importa con son los golpes en el proceso, digo, pero ya lo ves de adulto, sí me cambia. Y te digo, tiene esos detallitos o las bromas, por ejemplo, apenas que la vi, que el hermano le dice, si te hace sentir mal, yo olvidé mis gafas, pero así... Es súper cretino. No, es un no idiota. agregas O sea, nada de valor. Pero hasta su esposa lo ve como, ¿neta, güey? ¿Really? O sea, es un idiota, pero forma parte de la familia. Y en la 2, igual de idiota sigue, igual en la 2, o sea, ahí sí, ¿No esa te la acuerdas? tendría que volver a ver Bueno. porque esa la he visto 1000 veces menos Ya. que la 1. Porque en la 2 hasta le dice Kevin, ay, sí, mejor ni digo nada del tío mantenido y todos, ¡oh!
Pero todos como, No me acuerdo de eso. pues sí, no, pero yo por fin alguien dijo lo que todos estábamos viendo y bola de sin huevos todos, por fin Kevin, sí es un malcriado y sí, pero dijo lo que todos estamos viendo desde hace 2 películas, Juan. Sí, de hecho, me acuerdo que en la 1, cuando se suben al avión, le está comiendo no sé qué y tiene un salero y dice, es de cristal, guárdalo en tu bolsa. Te digo, es guárdalo en un tu bolsa". cretino. Y de todavía lo peor. llega Ajá. la sobrecargo y le dice... Le sirvo más champaña. Por sí, favor, sí, es por gratis, favor. ¿verdad? Por favor. Ajá, todo el tiempo es dinero y ¿qué me llevo? Digo, es un súper cretino. No es que no me hubiera percatado del todo, pero no le puse mucha No tanta atención de atención. chico. Ujú. Y ya dices, Kevin, he oído mucha gente que es muy malo, ve cómo trata a los ladrones y todo. El tío es un cretino de lo peor. O sea, si hay alguien que es el villano de toda la película, bueno, están los rateros, o por obvias razones, pero el tío es De hecho, el tío terrible. le debería de dar más miedo a Kevin que Ándale, que el vecino, que es súper buena onda y que... bueno, pero bueno, también entiendo que es como resuelves que haya esta relación cuando lo encuentra en la iglesia y que ya te das cuenta, ay, es súper buena onda. Es más, la idea que le metió el hermano que siempre que lo están viendo de lejos, pues también es un tipo ahí ya viejo con una pala. Como muy Muy solitario, solitario. sus botas Y estas si te de- fijas, cuando está con Kevin, pues los dos están solos en Navidad. Porque justo él está peleado con Los dos el hijo están- que pareciera que es como que exactamente. toda su familia, ¿no? Exactamente. Pues sí. Entonces, tú dirías que sí cambió bastante tu lectura digo, de sigo- la sí, película de niño o de preadolescente digo, ahorita. en las 2 etapas sigo disfrutando la comedia física. Me pasa esto ya con la edad que cuando ves algo fuerte, aunque sea gracioso, ya dices, "Oh, oye, pero si esto fuera real, esto es quemaduras de 3er grado, daño severo, ¿cuánto tiene? ¿Pagas un seguro médico? ¿No? De hecho, O sea, las consecuencias ya tienen otro impacto. Sigo disfrutando la comedia física, pero te digo, ya de adulto, en la primera parte sí digo, yo no quisiera ser amigo de esta familia, o sea, sobre todo el tío es Sí. un bueno para nada, pero el papá también es un tonto. ¿Cómo lava dinero? ¿Cómo le alcanza para mandar cómo le alcanza de para esa hecho, casa? justo, o sea, como Ajá. además de que la familia es muy disfuncional, o sea, como que con ninguno de los personajes más que con Kevin, como que Te puedes puedes empatizar realmente, porque Tampoco, dices, a ver, todos están ajá. como, justo por lo que dices, a lo mejor, pues, se ve que hay que tienen muchos recursos, o sea, que es como clase media hacia arriba. La verdad es que se ve que están como bien desapegados de la realidad, todos al Todos, como estar nada más todos. como en su burbujita, ¿no? O sea, van ahí en el aeropuerto todos corriendo y, sí, tomen asiento. O sea, ellos, sí. Los papás. En primera Los papás en primera clase, clase los papás. y todavía le dice, ¿no te sientes mal porque enviamos a los niños en clase turista? O sea, van a ir a París como 10 personas. Sí, y en los 90s, o sea, bueno. Sí. Digo Sí, yo, sí, sí, eso sí, sí. ahora, todo ¿cómo diríamos? La economía que hace la realidad, como que no me cuadra. Por ejemplo, ¿a qué se dedica el papá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y que a no sé a qué se dediquen, pero en el ático ves que tenían muchas cosas como de costura y de moda, porque tiene muchos Y los maniquís. maniquís, exacto. Pero, por cosas ejemplo, ahí no bien sabemos a raras. qué se dedica el papá. Y la que paga al principio es la mamá. Y saca así billetes así como si nada. Para las $100 para las pizzas. pizzas. Y todavía le dice, buena propina, señora. ¿Que a qué se dedican? ¿Quién sabe? Sí. Pero te digo, eso me cambió mucho. ¿Qué más podríamos decir de esta película? Bueno, porque todo mundo siempre le encanta. Vamos a los datos curiosos de esta película. Vamos con los datos curiosos. Primer cosa curiosa, sí existe la casa de los McAllister, la blanca. Yo digo que es una mansión para mis estándares. O sea, super mansión, ¿no? fíjate, son, Ajá. por lo que dicen en la película, son planta baja, 2 pisos, el ático y el sótano, y se ve que por lo menos a lo mejor no el ático, pero el sótano es casi la misma superficie de la planta baja, y en la planta baja se ve que es el comedor, 2 salas, Y en la cocina super equipada. Y cuando los engaña Kevin con las siluetas, son como 12 ventanas en la fachada, o sea. Y solo en la fachada. Nada más de la fachada. Justo cuando le dan la vuelta, toda la parte de la cocina se ve que es te digo, todo bueno, un terrenón. Adicional a la cochera que se asoma cuando dice, voy a ir a ver los coches. Que sí, dice, sí. no se fueron se fueron porque están aeropuerto porque no cerró el garage. 2 coches con un garage en donde pueden meter 2. Esa casa sí existe y está en Winnetka, Illinois. Chicago, Illinois, para pronto. Bueno, ese es otro tema que además cuando la mamá no sabe cómo llegar,
el que escucha el señor en el aeropuerto le dice, nosotros la llevamos hasta Chicago porque vamos a Milwaukee. Ah, que de ahí te tengo que decir algo, Sí. que hay una como teoría en internet. Sí. No sé si recuerdas bien la escena, cuando ella quiere llegar a Chicago y no puede llegar, dice, vendería mi alma por llegar a Chicago, y en eso Vendería mi aparece. alma al diablo, ajá, y por eso, Y en escuché eso su conversación. escuché, Sí. ajá, y como Es que el dicen, diablo, ¿no? puede El ser que gordito. sea el diablo, porque además ves que al diablo siempre lo andan relacionando con cosas de música. Y El rey de la polka. Y él es el rey de la Bueno. polka. Entonces como que dicen, ahí a lo mejor hay algo así como de Sí, que... ahí hay algo turbio que como la mamá vendió su ma- alma al diablo y lo logró. ¿no? Correcto. Pero bueno, volviendo al dato curioso, sí existe, es un barrio residencial caro en Chicago, pero solo se filmaron las cosas de afuera. O sea, no es la casa por dentro, eso ya fue hecho en estudio. En sets. También ajá. entiendo que es mucho más barato hacer un set para mover mejor la cámara y todo, pero la casa por fuera sí existe. Sí va gente a preguntar porque se vuelve como una parada. Como cuando vas a una parada turística, ¿no? Pero como para de, conocer. Pero de este turismo como de neta. Bueno. ¿no? Ay, no, sí está chido. Bueno, yo si fuera por alguna razón a Chicago y Ujú. estuviera por ahí, sí diría, pues voy a pasar de una vez a ver la casa de mi pobre angelito. Dice que cada año mucha gente va, pero en Navidad. A ver que haya nieve. ¿no? Y en 2021 hubo una experiencia como Airbnb. Que además adornaban, ¿no? No, y que además digo, hijo, qué genio el que es dueño. Si no tiene la necesidad de que alguien viva ahí, porque además es una mansión, pues rentas como Airbnb con la experiencia Home Alone. Hasta pones, ¿no? Cositas así de la película. De Navidad. De Navidad y ha de ser la nota. Sí. Bueno. Otro dato curioso. Uh-huh. Joe Pesci, como tú bien decías, en inglés. Nada más para acotar, Joe Pesci es el ladrón gordito. Bueno, que al final se queda pelón por... Ajá. El gordito. El del diente de oro. El del diente de oro. El del diente dorado. El chaparrito, que además es conocido porque sale en muchas películas como Buenos Muchachos y otras. Uh-huh. No dice groserías reales para no asustar a Macaulay Culkin, que es Kevin McAllister. Que justo... En inglés. Porque en español... Justo, ahí es lo que te quería decir. Hubo como decíamos hace rato, en inglés todo es como lenguaje muy blanco. Y en español también, porque realmente no hay groserías, pero sí hay maldiciones y de... Está un poquito más subido de tono, pero sigue siendo, yo digo, o sea, para audiencias... Para hacer digo, hoy el estándar de hoy es que la verdad ya está muy modificado, pero en esos entonces el lenguaje de... Antisonante. De México sí la hacía B menos. Ajá. Bueno. Bueno, pero me refiero a B menos. No, nada. Sí, o sea, nada más era como, lo pueden ver de 10 bueno, para arriba. Y te voy a decir... 10 o 12 no, pero para ahí arriba. también la violencia. Sí. Bueno, y por ejemplo, ahora yo creo que si saliera el símil, porque justo es... Pero para nada la harían de niños. No. Porque Home Alone está hecha para niños en teoría, ¿no? Y en los 90s toda esa comedia física, pues sí, era... Pues alguien de 10 años la puede ver sin problemas. Y hoy sería no, porque se está fomentando la violencia. ¿No? Sí. Bueno, otro dato curioso, que hablando de la violencia. La película que ve Kevin, que pone el VHS, que se llama Angels with Filthy Souls, no existe. O sea, la crearon exprofesa y por eso tiene justo un audio que la puede usar para espantar al de la pizza. Para espantar al ladrón. Y para espantar en la segunda película a los del hotel. Sí. Que digo, qué gran idea. Que, oye, necesito, ¿cómo le hacemos de aquí? Pues créala. Invéntate una película. ¿Y qué es? Pues junto a un mafioso que... Sí. Y luego haces que Kevin ponga petardos para que y que el que crea ahí... Me parece una gran idea y no existe la película. El actor sí es conocido. Es el dueño de la juguetería en Quiero Ser Grande, ¿te acuerdas? Big, me acuerdo de la Hanks. De Quiero Ser Grande, que la del piano, ¿no? El jefe. Pero no me acuerdo el actor. El actor, bueno, el jefe de él es el que... sí, ¿cuánto te debo? Es él. Ya, no, la verdad no me acuerdo. También es un VHS que pone y se ve así como, pues súper pixeleado y pues es todo ficticio en blanco y negro de gangsters. De hecho, dentro de la película del blanco y negro, por ejemplo, cuando lo ametralla, o sea, no se ve que lo está ametrallando, nada más se escucha. Y el otro le hace así como... Y el otro así como bailando, como... Pues no hay mucho dinero, pero haz lo mejor que puedas, ¿no? Ajá. Sí. Sí, así. Y
Bueno, otra cosa importante curioso. o curiosa, bueno, esta más que curiosa es, yo creo que sí es de lo más relevante, es que esta película fue un Trancazo, ¿no? super exitazo de taquilla, pero Sí. así monumental, Claro. porque empezó con un presupuesto de 18 8 millones. millones. Bueno, de hecho, fue un Porque presupuesto además, arribita de ponte a 18 pensar que millones. no hay efectos visuales. No hay Ajá. una superestrellota. En ese entonces ninguno de los actores era como... Joe Pesci yo creo que era el más Sí, pero conocido, ¿no? quita Joe Pesci. Nadie. Ujú. De hecho, No hay, este fue el no hay una momento en el escena... que él hizo Correcto. la carrera No de hay un escenario Kevin, así ¿no? que tú digas, uy, tuvieron que... ¿No sé si sabías que en Vanilla Sky la escena más cara, casi de la historia, es la de donde venden los boletos en Nueva York? Ujú, 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 ujú. Porque la tuvieron que cerrar y no sé cuánto dinero cuesta para... Perdieron Ajá, ese porque no ajá. podía haber más venta. Tú la ves la escena y dices, ¿por qué tan cara? Porque normalmente tiene que haber mucha gente. Sí. Entonces, eso es un costo oculto que muchas películas tienen. Ninguna escena, todo en interiores. Y además la todo casa, tiene un buen de gente. Y además el avión es un pedacito del avión. En el aeropuerto una toma en los teléfonos, un mostrador y ya. O sea, Sí. la tiendita. Si acaso de lo más, yo creo ¿Costoso? como locación, a nivel de locación, de lo más costoso y eso, es cuando La va iglesia. en el hielo. Bueno, La te iba a decir, iglesia, cuando va en el hielo. Pero a ver, a lo mejor, no investigamos, pero a lo mejor ahí en Chicago, Illinois, una iglesia que no era muy conocida. Se prestó. Y por fuera. O sea, entonces Sí, lo que la decías, verdad, salió baratísima. 18 millones. 18 millones y recaudó recaudó en taquilla 476. Porque además era cuando la gente iba al cine. Y yo creo, a mí me pasó con una hace muchos años, que fui más de una vez a verla. O sea, que estaba buena la película y seguramente fui... Pero además era la época que pues no habían muchas opciones, no habían muchas películas navideñas y no había... Dijimos 476 millones de taquilla. Ahorita sigue siendo uno en Disney, la siguen pasando en tele abierta, en cable. Ajá. Antes se vendían VHS, DVDs. Entonces, el que tenga los derechos, que no sé quién, bueno, tengo entendido que es Warner. No, Disney. No, Disney, no, pero Disney. a lo mejor el que tiene los derechos se la vende o se la renta. Ah, Disney. ya. Me refiero a alguien sigue recibiendo regalías. Y es referencia de un buen de cosas, referencia Sí. en comerciales, Claro, en programas, por ejemplo, Pollo Robot, El Crítico, que en su momento hicieron algo, pero tienen que pagar por eso te de digo, ese derecho. Alguien sigue ahorita haciendo dinero de esa. Y van a seguir haciendo dinero de esa. Y va a seguir siendo como clásico navideño, ¿no? Sí. Bueno, yo no le veo que vaya a a desaparecer. Digo, a lo mejor en algún momento se va a hacer cada vez más clásico en el sentido de que, ya, chole. A lo mejor, pero pues como todos los clásicos, se va a mantener en un punto. A lo mejor llegan a convencer a Macaulay Culkin de hacer una donde ahora él sea el papá, ¿no? Para seguir exprimiendo a la vaca, ¿no? Pudiera ser. Bueno, vamos con teorías de fans. Teorías de fans que... ¿Qué quiere decir teorías de fans? Teorías de fans quiere decir que en internet, sobre todo. Bueno, en internet, básicamente, hay fans que empiezan a hacer lecturas de la película y empiezan a... Tratar de explicar cosas con, llamémoslo así, una interpretación propia. Una interpretación propia de ciertos elementos de la película que pueden o no estar ligados a lo que le llamamos el canon. Que es cosas que los directores o los mismos actores hayan dicho. O sea, aquí normalmente cuando hablemos de teorías es algo que alguien dijo que pues puede sonar un poco tiene lógico. Algo de lógico, pero no quiere decir, cierto, ¿no? Exactamente, no quiere decir que realmente sea así. Es como una teoría conspirativa posible. Pero no necesariamente conspirativa. Porque justo pudiéramos... Bueno, puede caer en... Nos ponemos nuestros sombreros de aluminio a veces... para explicar algo, ¿no? Correcto. Que leímos, que a alguien se le ocurrió y que generalmente lo que debo decir es le dedican tiempo a como poner un argumento, ¿no? Unir como poner un argumento, poner por qué
y ya después tú te quedas, bueno, pues tiene, como dicen, no puedo objetar contra esa lógica. No, como el meme de Malcolm que dice, No veo fallas, no veo fallas en su lógica. Ujú. Pero ya que te pones, bueno, pues puede ser, ¿no? Hay unas a lo mejor un poquito más rebuscadas o como más forzadas. Es Y lo hay que te otras que, como muchas veces tú me has dicho, no necesariamente lo hicieron con ese propósito, pero ya Pero dentro una del historia abanico puede tener esa, de narrativas, es lo que digo, puede haber ¿no? estereotipos o ya figuras de, ¿cómo se llama? Figuras, pues sí, narrativas o literarias de... Arquetipos que se repiten, Eso, ¿no? arquetipos que justamente repetimos inconscientemente y entonces damos pie a que se puedan interpretar de esa A manera. lo mejor no estaba como tan con la intención de que uno fuera bully y el otro, ¿no? Pero pues en una familia suele suceder, ¿no? Y es más fácil para la historia y Correcto, cosas correcto, así. correcto. Bueno, y a ver, la primera teoría Bueno, de fans. empezamos con la primera teoría de fans, que es que Kevin realmente es un niño con tendencias sociopáticas. Es decir, y esta es de las más porque habladas lo y ves populares. disfrutando cuando le pasa algo a los... Digo, a ver, son unos rateros, yo nunca le deseo, la verdad, bien a un ratero, yo sí quiero que le vaya mal, pero el niño está muy chiquito para disfrutarlo, ¿no? Sí, de hecho, Kevin se ríe y... No, y además... como que hasta celebra cada que hay el castigo físico. Sí. No en sí que los retrase, sino el castigo físico como tal. Ajá. No, pero digo, y los castigos, pues oye, son cosas como que te pueden matar, ¿no? Un golpe en la cabeza, un petardo. Un planchazo. Un planchazo en la cabeza. Descargas eléctricas. Quemaduras de tercer grado. Mojar para que te... O sea, un resbalón en la nieve. Digo, son cosas que... ¿no? Al principio dices, oye, pues son rateros, se están metiendo. Te digo, yo no les deseo ningún bien. Pero ya así como disfrutarlo en un niño, pues a lo mejor algo ahí de cierto, ¿no? Que tiene algo tendencias. No está bien ahí adentro, ¿no? Y que además no es muy apegado a la familia. Desea que desaparezcan. Claro, ya luego viene el remordimiento. Pero oye, no todos deseamos nunca, ni muy enojados, que desaparezca mi familia, ¿no? Correcto. Sí, y bueno, justo lo que medio desarma esta teoría es eso que dices, que hay remordimiento. Porque se entiende que un sociópata no tendría remordimiento. Normalmente no tendría y remordimiento. Nunca se sentiría mal. Yo decía que tiene como un momento de cruda. Cuando ya se comió todo el helado. Son y todo, como 2 días, ¿no? Ajá, que lleva solo. Y que saca la foto de la familia y dices, ay, mira, sí tiene corazón. Pero contra los rateros sí, eso de... O sea, disfrutar el... Una cosa es, uy, se fueron de la casa, pero le dolió, ya es, oh, pues sí, ¿no? Sí, hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. Y bueno, justo en esta teoría no se afirma que Kevin sea malo, pero que sí está raro que se normalice, ¿no? esa violencia extrema. No es normal que la vea como algo bueno. A lo mejor no es sociópata, tiene tendencias hacia, ¿no? Pudiera ser. Pudiera ser hasta un grado de autismo. Sadista. Bueno, así, ándale. ¿no? Ándale. No llegar a una sociopatía, pero una alteración por ahí. Sí. Bueno, la segunda teoría que tenemos es que la familia McAllister es el símbolo estereotipo del privilegio desconectado, que es lo que decíamos, o sea, como tienen tanta opulencia de recursos. No, y te voy a decir, tienen tanto dinero que no es necesario explicar a qué hacen, o sea, nunca habla nadie del trabajo. Nadie. De hecho, cuando llegan a París, no sé si te acuerdas, se ve que en donde están, el atrás hermano tienen como un departamento atrás de la Torre Eiffel. Entonces, o sea, quiere decir y el tío bueno para nada llega con camarones, que digo, ahí en París, ¿dónde consigues camarones, no? Ya eso habla de la opulencia que tiene esa familia. ¿Quién va a París en Navidad? Ok, ¿quién va a París en Navidad con 10 integrantes? Nadie. Y de tu mansión de Chicago a... ¿no? Justo. Y bueno, esta teoría también descarga mucho que justo por eso se les olvida. Porque como están todos tan desapegados de sus responsabilidades, que no sea lo que genera recurso o dinero, pues realmente justo no hay como un vínculo familiar y por eso pues lo olvidan, ¿no? Sí, si esta Navidad te vas a París, pues sí, olvidé un niño, pero oye, tengo otros 4, o sea, ¿no? Pero no te sientas mal, yo olvidé mis anteojos. Mis gafas, exactamente.
Y a ver, ¿vas Arthur con la tercera? Tercera, que los ladrones pues son caricaturas de un sistema en el que hay adultos incompetentes. Justo, es como la mofa, ¿no? De Como hecho, la burla. empieza así. Todos los niños están en su desmadre, haciendo su maleta, y hay 2 adultos en la entrada y nadie los pela. El que policía, es el de las pizzas y el policía. y el policía es el ratero en realidad, pero dice, hola, oye, sus hijos, sus padres están en casa, sí, pero no viven aquí. Oh, sus padres no viven aquí, pero sí están, oiga, sus padres, y nadie les hace caso a los adultos. Los Justo. niños están y luego, otra vez, los ladrones están siendo víctimas de un niño que los engaña con petardos, con las siluetas, y son unos ineptos. La inutilidad Ajá. del adulto, El ¿no? papá y la mamá que tratan, la mamá más, de regresar, pero pues pasaron 5 días y no pudo regresar. Sí, con sus peripecias y esto que dijimos que a lo mejor vende su alma al diablo, ¿no? Y que con el rey de la polka ahí en la música y todo triste, pero pues así como que digas que muy efectivo, ninguno de los adultos. Ujú. Sí, como que todos los adultos tienen un grado de incompetencia De incompetencia. y no pueden ninguno lograr su objetivo como uno entendería que el adulto debería de hacerlo, ¿no? Y Kevin como que les trata de dar una lección a los rateros de que no son tan listos como ellos creen, porque él solito les gana en todo su plan y no logran robar nada. Ujú. De hecho, gracias a él es que los meten a la cárcel, ¿no? Al final. Bueno, y gracias a que el ladrón deja abierta la llave y dice, Ah, sí. así descubrimos que son todos, y ni te dije tanto. Porque pues hay uno que siempre deja la llave abierta del agua y dice, somos los Ladrones mojados. Los ladrones o mojados. húmedos o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, siguiente. Siguiente teoría. Fíjate que esta como que me hizo pensar en varias cosas que luego decimos mucho en este podcast. Que no existió en realidad nada. El realismo mágico tipo... ¿cómo se llama esta del... El laberinto del fauno. El laberinto del fauno, que todo está en la mente de Ofelia. Que nada sucedió y todo fue la visión de un niño, ¿no? Justo, esta teoría descansa en que todo es una exageración desde la perspectiva de Kevin. Un día va a despertar Kevin sin piernas y todo lo imaginó. Y lo que le da mucho peso a esta teoría es que en las primeras escenas, cuando baja al sótano, él le da miedo el caldero. ¿Y que le habla? Y el caldero le habla. Y luego que ya pasó ciertas cosas le dice, ay, por favor. Por favor. Eso quiere decir que como que en su mente sí están pasando cosas que altera la realidad. Entonces, pudiera ser que a lo mejor, o sea, muchas cosas de las que él pasa sí suceden en la realidad, pero son exageradas por su mente. O sea, todo lo estamos viendo desde la perspectiva de Kevin en la película. O sea, a lo mejor sí frustró el robo de los ladrones, pero no pasaron las 1000 trampas que le cayó la plancha, que se... No todas fueron efectivas, ¿no? Correcto. Alguna falló. O fueron efectivas, pero como que a lo mejor solo en entorpecerlos, no en las... y a lo mejor en alguna, pues sí dejó como una lesión de por vida a un ladrón, ¿no? O sea... Pues puede ser. De hecho, el golpe que más me duele de todos los que se dan es entre ellos mismos. ¿Cuando chocan? No, cuando tiene la tarántula John Pesci y el otro le pega con una barra de metal en el esternón. Sí, ese es como para costilla rota, ¿no? Ajá, de hecho hasta se escucha como un... Y sigue corriendo. No te muevas. No, y luego le dice, te voy a dar. Y le da como 3 o 4 en el brazo igual y no le pasa nada. Sí, bueno, eso... a ver, o sea, es un slapstick, es una comedia, pero ya que lo pones en esa teoría, pues sí, a lo mejor como que él cree que son indestructibles, por eso les hace todo lo que les hace. Correcto. Y por eso las trampas también son tan sofisticadas, porque a lo mejor no son lo que nos enseñan en la película realmente, pero desde la perspectiva de Kevin, pues sí. Y a lo mejor el plan. A lo mejor todo esto se lo imagina como para no lidiar con que lo abandonaron, ¿no? Correcto. Que digo, ya que los vas sumando dices, hace sentido, pero bueno, a lo mejor es, o sea, como decíamos hace rato, otra lectura. No, nunca hubo la intención de eso, pero ya que la planteas te deja pensando que, bueno, si todo lo estamos viendo de lo de Kevin, ¿qué hubiera pasado si lo viéramos de otro personaje, no? Justo. O sea, esta comedia se vuelve en drama. Uno podría ver la película ya dando ese como no se dice precepto, se dice... ¿Perspectiva? Ajá, o sea, como ya dándolo desde antes de... ahora voy a ver la película,
pero pensando que todo es desde la perspectiva de Kevin, hace totalmente sentido. Todo hace sentido. ¿No? Te digo, muy exagerado y como que, yo diría como que no le mides el agua de, oye, esto sí ya está serio. Ajá. Y lo hacen ver como, jiji, jajaja, al final los arrestaron, ¿no? Pero pues, ¡Quemado! no, hubiera acabado en el hospital, ¿no? De hecho, primero los hubieran llevado al hospital y si sobrevivían ya se los llevaban a la cárcel. Exactamente. Y bueno, yo de esta película sí quisiera hacer como un paréntesis de un qué pasaría. Sobre todo por lo que decíamos que evoca mucho a una nostalgia que se hace tradición y que al día de hoy seguimos viendo la película. ¿Qué pasaría si esta película así tal cual la tenemos en 2025? En 2025, pero no pensando, como no sé si has visto que ya hay como muchas de Mi Pobre Angelito hasta la... Sí, no, la original, la premisa o sea, original. La premisa original, pero con la tecnología de ahora. O sea, ¿qué pasaría medios? Si hoy Kevin tuviera un celular, no? Justo, yo creo que la situación per se ya no se puede dar tal cual hoy en día. Te abre como, yo creo, toda historia, o sea, si tú, esto ya evita, el tener celular, pues se comunica con la mamá y les dice, estoy aquí, los espero en una semana, no, vente para acá, no, que te mando el boleto, va a modificar la historia. Pero así como la vimos, ya no funciona. Justo, ya no funciona. Si tú metes ese, es más, pues ya no estaría viendo la película en VHS, a lo mejor estaría viendo streaming. Ya no estaría haciendo lo del trineo porque estaría solamente haciendo cosas de tecnología. A lo mejor hoy en día no iría toda la familia en París. Uno van a París, otro, ¿no? Va a cambiar mucho. Pero bueno, el hecho de que hubiera el celular te posibilita lo que no hay en toda la película, que es que telecomunicación. Que se comunique el niño con la familia, que sepa que no fue su deseo, sino que lo olvidaron, y la familia que sepa que está bien. Porque llaman al policía a Estados Unidos de París, que un policía va y no encuentra a nadie y se va. Pero el chiste es, ahí falta comunicación. Si hubiera un celular, pues se acaba la película, pero te daría a lo mejor pues entrada para que sea otra historia. ¿Qué hace un niño que ya le dijo a los papás, bueno, me quedo en casa? Una semana. Y hago otra cosa, y me voy por ejemplo, hago ahora, fiesta. En vez de ir a comprar lo que le hacía falta, delivery, ¿no? Por ejemplo. Ándale. Sí, creo que, o sea, esta historia ya no sirve así. Porque todo como que dices, ya no tiene sentido. Ellos se están preguntando qué hace. Las imposibilidades o los límites ya no son los mismos. No. O sea, te digo, es más, la mamá cuando que va con los reyes de la polca y todo eso, pues a lo mejor ya no se necesita, ya se queda allá. O le manda un boleto a él, no, qué sé yo. Pero ya con el celular cambia la historia, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿qué pasaría si esta historia la vemos desde el punto de vista de los papás? Ándale. Siento yo que, por ejemplo, lo que decimos que es una comedia, si lo quieres dar así como que totalmente la vuelta al estilo de Disney, que ves que ahora hacen la parte de los villanos, su punto de vista, como Maléfica, Cruella y todos esos, siento que si lo ves desde el punto de vista de los papás, sería más como el drama, más que una comedia. Y sería justo como una tragicomedia. A lo mejor que un drama. La mamá ricachona se da cuenta cómo vive el resto de Estados Unidos cuando anda pidiéndoles un boleto de avión, ¿no? Exacto. O el papá, que pues yo te digo, las películas es un cero a la izquierda. ¿Qué pasa cuando el papá tiene que hacer algo? Y no puede. Y se empieza a sentir un inútil. Y vemos, y también a los hermanos, que yo también diría, bueno, pues una se preocupa y otro dice, hay un chiste y todo, pero pues no existen, o sea, para el... Comunión familiar. No. Sí, entonces yo, por ejemplo... Sí, sería, como dices, sería pasar de comedia como a drama, ¿no? Creo que sí podría tener tonos más cómicos, valor, pero sería muy dramático, ¿no? Tendría como otro valor el generar remakes de estas películas, pero visto desde el otro punto de vista. Podría ser un buen. ¿Qué más podemos decir de esta peli, Artur? Podríamos también sugerir qué pasaría si Kevin fuera un adulto recordando Mi Pobre Angelito. O sea, como... No sé si has ese punto, antes de como tocar como tal el punto, no sé si viste una vez un comercial, ya tiene tiempo, como unos que lo intentaron, 3 o 4 años, que recrearon en un comercial las escenas de cuando se pone la loción y pero todo, ya más grande. Pero ya grande, Y también en el crítico
hay una escena donde dice, mi pobre angelito 34. Olvidamos Sí, a que Kevin y solo tiene 40 sí, años. sí, ya están como la broma de la broma de la broma de la broma. Sí. Ajá. Pero si, por ejemplo, ahora Kevin fuera el O sea, grande, pero no solo el grande, te digo, se está acordando con como oye, me abandonaron, o sea, ¿qué pedo? O sea, ahí habría como yo creo dos vertientes. sí. Si Kevin grande ya, como en la vida real, ya es papá, Oye, ¿fue exitoso y tuvo familia? O yo se creo, fue a la mierda porque lo abandonaron y no me quiere y a lo nadie. mejor no tiene familia. O A sea, lo mejor bueno, no a lo tiene mejor no familia. tiene hijos. Si le fue mal, a lo mejor no tiene hijos. Si le fue bien, si tiene hijos. Puede ser como las dos vertientes. Y si tiene hijos es voy a hacer Sí, todo oye, lo si contrario. cuando lo abandonaron tomó la píldora azul o la roja. ¿Qué quieres? ¿Despiertas y te das cuenta que te abandonaron por un error, por lo que, ajá? Ajá. ¿O sigues en la patraña y viene tu mamá y le ganas a dos ladrones y o Justo, quieres la verdad, ¿no? Eso estaría bueno, justo, muy bueno. justo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos Bueno, decir de este? hay que decir que la película ya se ha vuelto un ritual navideño, ¿no? Ujú. Lo que decíamos, cada año se ve. Ahorita acabamos de ver que es número 1 en Disney. Y sigo creyendo que además se ve en familia. Sí, no es una película que uno ve Solito, así. o bueno, Todo. nosotros no. No, a lo mejor hay gente que, Sí, no. Digo, a que ver, sí. hay gente que no tiene con quién. Pero yo creo que en su mayoría sigue siendo como, ay, vamos a ver. Y ahora creo en familia. ¿Qué vemos? Yo quiero, bueno, no sé, a ver esto, ¿no? Ya, mi Mi pobre pobre, angelito. exacto. O sea, no es solo nostalgia, sino las botellas de agua. Sí, Conveniencia. es una selección No, garantizada. además, como dices tú, diagrama de Venn. Popular, fácil de ver, nadie discute. ¿Qué está en Familia. medio? Familia, ¿qué está en medio? Mi pobre angelito, en Navidad. Sí. Entonces es un ritual y yo creo que también tiene mucho que ver todas las cosas que nos dan un poco de nostalgia, sobre todo los que estuvimos en los 90s, que pues era un mundo más simple. O sea, no te tenías que... Lo que dijimos, ¿cómo no se comunican? Pues no había celular, no había redes sociales, no había que estar actualizando nada. No te levantabas todos los días. Yo me acuerdo la primera vez que empecé a usar una computadora, pues sí era muy distinto antes con cuadernos. Ujú. O sea, era otro mundo y fue hace 20 años, 30 Pues años. ya tiene su... No, pero me refiero a quien tiene ahorita 80, a lo mejor vivió 50 y pues no sí. cambió el mundo y dice, oye, y en los últimos... 30. Sí se dio cuenta, porque a lo mejor sigue en su mundo de hace 20, ¿no? Ajá. Sí, Entonces sí. yo también creo que por eso te digo, está como en esa intersección de cosa fácil de consumir, nostalgia, era un mundo más Familiar, sencillo, familia. en la época. Me río todavía de los chistes, porque yo sí me reí, te digo, lo del coche, que siempre se llevan la estatua, pues quiten la estatua. Bueno. Sí. Mira, entre eso Ajá. y yo creo que pues más que nada la tradición. Siento que aquí, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo Ajá. menos en México, sí somos como mucho de tradición. Y ya una vez que empiezas Porque además, a hacer algo como por costumbre sí, de es difícil temporada, dejarlo. es difícil. Porque además dejarlo. nunca la vería en otra época. O sea, no. Sí, no te llama No. verla en otra época que no sea Navidad. Totalmente. Sí, entonces, pues sí. A mí se me hace una muy buena película para Muy su buena. tiempo. Y además buena la premisa. No tiene mucha grasa, que es lo que yo siempre digo. O sea, sí hay momentos cuando está con el vecino en la iglesia que digo, podría ir un poquito más rápido el ritmo, la nieta cantando, sí, pero no le sobra mucho, o sea, no tiene cosas que yo le quitaría y se sigue entendiendo, ¿no? O sea, tiene buen ritmo. De repente momento triste, con la foto en la cama. De repente ya haciéndoles bromas. Momentos jiji, cómicos, ajá. y súper violentos. Uh-huh. Y luego el cierre digo, me acuerdo muy bien cuando ve por la ventana que el y vecino que ya está abrazando a su y sí es, nieta. Momento Remy también él vio a su familia y el otro solitario también vio a su familia. Y se corta el momento Remy cuando su hermano le grita, Kevin, te dije que no entraras a mi... Y ¿qué hiciste todo el cagadero, cuarto? todo el cagadero que hizo en su cuarto. Uh-huh. Exactamente. Sí, digo, tiene de todo un poquito. Por eso yo digo, fácil de consumir, ameno, se te pasa rápido y tampoco hay que pensarle mucho. O sea. Sí. Buena película para esta temporada. Totalmente recomendada. Si todavía no la han visto, ya saben, la pueden Véanla. ver. Esta temporada no se juzga, si ves esa película. Se juzga. Todo el demás año sí. Sí, correcto. Y pues creo que todo por hoy. Todo por hoy.
Coméntenos si comenten. ustedes la ven en Navidad, si la ven ahora distinta de como la veían de chiquitos. ¿Cuál es su escena favorita? ¿Su castigo físico favorito? Si se la dejaran ver si tuvieran hijos chiquitos. O los que tienen hijos chiquitos y se las dejan ver. Y comenten también si la han visto por pedacitos o en alguna plataforma en donde recomiendan verla. Correcto. Y pues ya. Suscríbanse, denos like y nos vemos en la próxima. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Muy bien, auto.